En las tierras donde el hielo besa la piedra y el mar ruge con la voz de los dioses, los antiguos vikingos veían el deseo como un portal hacia mundos invisibles. El sexo no era solo carne, era una invocación, un acto mágico, y aquellos que lo comprendían dominaban más que ejércitos. La cabaña de un jarl moribundo no se llenaba de lamentos, sino de jadeos. Antes de ser cremado, su alma debía ser alimentada con el calor de la vida. Las esclavas se ofrecían, no por compasión, sino por destino. Su cuerpo sería la última vasija para el alma del muerto. El clan observaba sin pestañear. Los actos íntimos no se ocultaban, se mostraban. Testificar era un deber. Quien mentía sobre lo que vio era maldito. Cada gemido, cada toque, cada penetración formaba parte del juicio espiritual que iniciaba el viaje al Valhalla. La esclava elegida para morir con su amo era ungida con sangre de cabra y brebajes alucinógenos. Los Volbur, sacerdotisas vikingas, la preparaban con cánticos que hablaban de renacimiento, dolor y gloria. Su cuerpo no le pertenecía, su alma ya era parte del fuego. Durante 9 noches, esa mujer era compartida entre los miembros del clan. Cada hombre dejaba su energía como una ofrenda al jefe fallecido. Decían que la virilidad colectiva se convertía en un puente entre Midgard y Asgard. Ella era ese puente. Pero no todo era ritual. Algunas prácticas estaban diseñadas para destruir. En batalla, los vikingos no solo mataban, humillaban, cortaban el trasero de sus enemigos para imitar una violación simbólica. No era por placer, era por dominio. Ese acto tenía nombre, Klumhog. El que lo sufría no perdía solo sangre, sino su derecho a ser hombre. En su aldea ya no podía portar espada ni hablar en asambleas. Había sido poseído, espiritualmente emasculado. En las leyes islandesas, ser llamado bagr, pasivo sexual, era tan grave como ser acusado de asesinato. Un hombre podía matar a otro si le lanzaba esa palabra, y no enfrentaría juicio alguno. La sociedad vikinga era vertical, incluso en la cama. El que penetraba tenía honor. El que era penetrado perdía nombre, familia y fe. Por eso, ni en la guerra ni en la pasión se bajaba la guardia. Las mujeres libres podían divorciarse si su marido no cumplía como hombre. Bastaba con decir en público que era blando en el lecho. Esa frase pronunciada en la plaza era como lanzar una espada al cuello. Una mujer en Laxardal dijo que prefería yacer con un lobo que con su esposo. La frase quedó en los anales como ejemplo de cómo el deseo era también un arma política. La sexualidad vikinga era tan pública que las bodas requerían testigos durante la consumación. Si no había prueba física de penetración, el matrimonio era inválido. La virginidad no era virtud, era propiedad. Tras la noche de bodas, las sábanas manchadas eran colgadas en la entrada de la casa como prueba de honor. Si no había sangre, había juicio. En algunos casos, un familiar del novio se quedaba en la habitación durante el acto, no por placer, sino por deber legal. Su testimonio podía evitar guerras entre clanes. La sacerdotisa Volva bendecía el lecho con palabras sagradas que hablaban de sangre, simiente y destino. Su voz marcaba el inicio del contrato espiritual entre 2 linajes. La figura del esclavo sexual era común. No importaba el género. Capturados en Irlanda o Escocia, eran marcados y ofrecidos como regalos a líderes o sacerdotes. Las mujeres esclavas más bellas eran bañadas en miel y leche antes de ser presentadas al jarl. Su cuerpo no era suyo. Su valor era estético. Su función era ritual. En las noches de sangre, antes de la guerra, los líderes usaban esclavos sexuales como talismanes. Decían que al tomarlos, absorbían su juventud, y que el enemigo lo sabría al ver su rostro al día siguiente. El culto a Freyja, diosa del amor y la guerra, exigía que las sacerdotisas se unieran íntimamente con los guerreros antes de partir a la batalla. Decían que su cuerpo les daba protección. En ciertas aldeas,
Cuando un niño nacía débil, se creía que su fuerza podía cambiar si era consagrado en una unión ritual. La madre ofrecía su energía para transmitirle poder vital. Las profetisas Völvur predecían la fertilidad, observando el cuerpo desnudo de las mujeres antes del primer sangrado. Si veían señales débilmente masculinas, profetizaban desgracia o incluso esterilidad maldita. Durante los eclipses, se realizaban uniones sexuales en campos abiertos para equilibrar el caos cósmico. El clan creía que así evitaban que el sol y la luna devoraran el linaje. Los hombres que fracasaban sexualmente en ritos públicos eran enviados al exilio, no por humillación, sino porque la tierra misma los rechazaba como improductivos. Algunos hombres preferían morir antes que ser llamados flojos de simiente. En un caso documentado, un guerrero se arrojó al fiordo tras ser rechazado por una sacerdotisa por no arder como debía. En los clanes más antiguos, se creía que el espíritu de un guerrero muerto podía habitar el cuerpo de una mujer durante la intimidad. Este rito se realizaba a solas, en silencio, sobre una tumba abierta. Los hombres mayores enseñaban a los jóvenes a tomar mujeres no con palabras, sino con actos. Las primeras noches de instrucción eran observadas por otros hombres. Quien mostraba duda era marcado. El concepto de domar el fuego era común. Las mujeres que habían sido tomadas por muchos hombres eran llamadas así, no como insulto, sino como símbolo de haber resistido el ardor de la tribu. Las sacerdotisas de Skadi, diosa del invierno, practicaban el acto de gélida unión, donde forzaban a los hombres a permanecer en el hielo tras la cópula, para ver si su semilla podía calentar la muerte. Los hombres que lograban engendrar hijos durante el solsticio de invierno eran llamados los sembradores de oscuridad, y se creía que sus hijos eran más fuertes y cercanos al reino de los muertos. Una esclava podía ganar libertad si lograba seducir al heredero del Jarl antes de su mayoría de edad, pero si era descubierta, era colgada del mástil del dracar y ofrecida al mar. En ciertas regiones, las mujeres iniciaban sexualmente a sus propios hermanos antes de ir a la guerra. Decían que así sus almas quedaban entrelazadas y no se perderían si uno moría. Los barcos funerarios no solo llevaban cadáveres. En algunos rituales se incluía una pareja viva que debía consumar un acto íntimo antes de que las llamas los alcanzaran, ofreciendo vida a la muerte. Un guerrero que no satisfacía a su esposa podía ser desafiado en combate por ella. Si perdía, quedaba despojado de su honor y convertido en sirviente sexual por un ciclo lunar completo. Los niños concebidos durante eclipses lunares eran marcados con ceniza y criados por las Volbur. Se creía que su origen sexual bajo luz rota los hacía profetas o monstruos. Un ritual prohibido llamado sangre y simiente consistía en que un guerrero se abría una herida en el pecho y, durante el acto sexual, dejaba caer su sangre sobre el cuerpo de su amante. El orgasmo era visto como pacto de vida eterna. La leyenda de Freydis, hermana de Leif Erikson, cuenta que se desnudó frente a enemigos, se golpeó los senos con una espada y gritó que ningún hombre podría poseerla si no vencía su alma primero. La práctica de la cama de huesos consistía en acostarse con un esqueleto de ancestro durante una noche entera antes de casarse. Decían que así, el linaje bendecía la unión. Algunas tribus del norte creían que la mujer que yacía con más hombres en un solo invierno podía predecir la cosecha. Si quedaba embarazada, la tribu tendría abundancia. Si no, hambre. En ocasiones, se encerraba a parejas jóvenes en una tumba vacía por una noche entera. Si al amanecer seguían abrazados, eran declarados dignos de fundar sangre nueva. Los vikingos no creían en la intimidad secreta. Para ellos, el deseo era un lenguaje entre mundos, y su práctica era tan sagrada como el sacrificio. En su mundo, el sexo no era tabú, era destino.